Un cordial saludo a todos y en esta oportunidad voy a brindarles 30 consejos sobre la llamada nutrición. Y aquí, como pueden ver en el meme, un nutricionista suele decir que tiene estudios de conocimiento sobre nutrición y dietética, cuando también hay otros más como la vecina, los modelos, ¿no? Cada uno tiene conocimiento sobre esos temas, solo que ahora en mis consejos trataré de enfocarlo desde la experiencia que he podido abarcar hasta ahora y bueno, opiniones también de especialistas y aplicación práctica de pues los habitantes también de las zonas azules. También aquí voy a incorporar dentro de esos consejos. Ahora, antes de ello, planteo una introducción y es que había dicho llamada nutrición, puesto que cuando se escucha ese término se suele pensar todo lo que tiene que ver solamente con el sistema digestivo. Y pues aquí tengo que hacer un comentario particular y es que en realidad el foco central del cuerpo es la absorción, que si es de nutrientes, sí sería una nutrición. Pero, por ejemplo, si absorbe metales pesados y otros compuestos, estaríamos frente a una intoxicación y que el cuerpo lo hace. Por ejemplo, hablemos de absorción. Imagínense cuando alguien utiliza una ropa húmeda. ¿Qué es lo que pasa al poco tiempo? Vas y te fijas en la ropa y ya está seca. ¿Qué ha ocurrido? Pues el cuerpo ha absorbido esa humedad. Entonces, aquí si ya tenemos una idea de que en sí el cuerpo tiene una función de absorber, la pregunta es ¿por qué medios lo hace? Y son básicamente dos. Uno ya les expliqué, es la piel y otro es las mucosas que están en diferentes partes del cuerpo y que tienen un contacto con el exterior. Entonces, aquí, por ejemplo, dentro de ellas podemos ver en la función alimentaria, que estaría, llamémosle, el sector bucal, donde ocurre la degradación primaria de los alimentos, luego viene el sector esofágico, luego viene el sector estomacal, que sería la degradación secundaria, y finalmente el sector intestinal. También tenemos en la función respiratoria, por ejemplo, ¿no? El sector nasofaringe, el sector pulmonar. Si hablamos de la función filtradora, por ejemplo, tenemos el sector urinario, el sector excretor. Y si hablamos de la función reproductora, el sector femenino, por ejemplo, y el sector masculino, en ambos casos, ¿no? O sea, ambos pertenecen a la función reproductora en sí. Y bueno, otras funciones como el sector visual y el sector auditivo. Menciono sector porque como les mencioné, yo utilizo mucho la analogía de que esto es como una nación y uno está conociendo los sectores y aquí en esta división que hice es básicamente para reconocer que hay microorganismos también, o sea, las células humanas, pero microorganismos en cada sector específico. Y que ahora vamos, o los consejos que voy a brindarles es específicamente para ese sector intestinal, porque ahí es donde ocurre la absorción de los nutrientes, como también puede suceder la absorción de metales pesados y otros, ¿no? O sea, intoxicarse, pero que obviamente no se sienten los síntomas a corto plazo, sino generalmente son a largo plazo. Entonces la idea es que tengamos presente ello, que el cuerpo lo va a absorber, ¿no? Y lo ideal siempre es que solamente sean nutrientes en su grado más puro y limpios, ¿no? Puros, completos. Entonces, aquí voy a hacer una mención de que en el sector intestinal hay tres etapas, ¿no? Para poder llegar a esa absorción y es la de, una es antes, ¿no? Antes de preparar, antes diríamos de tener interacción con los alimentos, ¿no? Y es, en esta parte son tres, ¿no? Tres secciones: la preparación del cuerpo para poder consumir los alimentos, la selección de los alimentos, la preparación de alimentos. Otra es la fase durante, o sea, la degradación primaria, que es la masticación y saborear los alimentos. Y bueno, después vendría la contribución a la degradación secundaria, es decir, ese periodo en el cual uno contribuye o apoya para que el cuerpo pueda dejar eh,
paso a la siguiente fase, que es la que sucede en el estómago, porque de ahí ya no tenemos nosotros injerencia sobre esos procesos. Entonces, ahora sí, empezaré con los 30 consejos. El número uno, que estaría dentro de la preparación del cuerpo, es estimular el apetito. Es decir, se entiende de que uno va a recuperar nutrientes, por lo tanto, si no lo has utilizado, no se han gastado, es difícil que el apetito llegue. Entonces aquí se recomienda generalmente, pues, vamos a suponer, ¿no? Si uno tiene que comer, entonces, y no tiene mucho apetito, entonces es frecuente hacer ejercicio como recomendación, ¿no? Para estimular el apetito y claro, aquí vendría luego bueno, el segundo consejo que es estar saciado de sed, ¿no? De la sed que uno pueda tener. ¿Por qué? Porque los momentos de las comidas deberían ser básicamente para sólidos y no tanto para líquidos, porque la saliva cumple una función principal y es la de mezclarse con los alimentos para que puedan contribuir a ese metabolismo que uno necesita. Y el tema es de que aquí cuando menciono como un consejo es pues que entre comidas se recomienda generalmente que se consuman las bebidas, ¿no? O alimentos o frutas, por ejemplo, jugosas generalmente, ¿no? Que uno pueda consumir, o infusiones, por ejemplo, o también agua de mar, pero bien preparada, ¿no? O sea, la idea es que cuando uno llegue a las comidas principales del día, tenga muy poca sed, para que utilice más, como repito, su saliva, en ese caso si pueda proceder de mejor forma. El tercer consejo es la percepción visual diríamos, con estos alimentos que uno pues le cuesta acostumbrarse, ¿no? De hecho, aquí, por ejemplo, siempre se recomienda, ¿no? Como una persuasión visual, menciono porque uno puede tener ahí en la cocina o ahí en la mesa, en el comedor, el lugar donde ustedes consideren que estén ahí las frutas, las verduras, ¿no? Quizás si estos alimentos son los que más cuesta uno consumirlos. ¿Para qué? Para que el hecho de estar viéndolos constantemente ya uno pueda estar convencido y el cuerpo aprenda, ¿no? Que eso es agradable a su vista, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes saben que cuando hay niños que tú le pones así, de inmediato miran un dulce o miran una comida chatarra, les llama la atención, les despierta, el cuerpo ya se alista. ¿Por qué? Porque probablemente en la televisión ha estado mire y mire y mire eso. Entonces, la idea es eso, hacer lo mismo, pero con los alimentos de verdad. En la siguiente etapa sería la selección de alimentos. Aquí viene el cuarto consejo. La relación directa entre alimentos y productos que más dañan los dientes, es decir, los niveles de pH y lo que debemos evitar. Aquí sí les sugiero que busquen estos alimentos, ¿no? Y productos que son más, diríamos, perjudiciales para la salud bucal, específicamente los dientes. Van a encontrar de que hay una relación directa, es decir, si tú más tratas de cuidar tus dientes, ¿no? Tus dientes, su nivel de pH, como les decía, se van a dar cuenta que los alimentos que más dañan a los dientes, ¿no? Son los que menos deben tener en cuenta y viceversa, ¿no? Que son los más alcalinos. Esto de alcalino y ácido tiene que ver con el pH de, que es un tema que les sugiero que investiguen, pero pueden encontrarlo de esa forma, ¿no? Que, o sea, los alimentos por su naturaleza, algunos son más, tienen más contenidos que pueden ir dañando el esmalte dental. Y que de hecho, cuando hablamos de nutrición, tiene que estar ahí de la mano el tema de los dientes, porque la idea es que todo sea adecuado y no se tomen de un caso aislado. El quinto consejo, siguiendo con el tema de los dientes, es que también hay alimentos que pueden contribuir a la limpieza bucal, es decir, que facilitan ese proceso de limpieza de los dientes. Entonces también averigüen, hay una lista de alimentos que te ayudan para que los dientes de forma natural estén más limpios posible, ¿no? Puesto que uno no puede estar cepillándose cada rato. Entonces la saliva, si bien es cierto, un mecanismo también para mantener los dientes más limpios posibles, ¿no? Y que no se generen eh, por ejemplo, enfermedades como la carie. Entonces, aquí eso lo toman en cuenta. Siguiente, el número 6 consejo es diferenciar entre lo que es un alimento comestible y tóxico. Es decir, el alimento por naturaleza
es generalmente el que nace de la propia tierra. Y lo que es el comestible se le llama pues a los alimentos que han sido bastante procesados y transformados, ¿no? O mezclados con otros componentes, como saborizantes, etcétera. O sea, generalmente son los procesados que uno llega a conocer. Y los tóxicos ya son aquellos que ni siquiera tienen ya de alimento, como por ejemplo las gaseosas, ¿no? O sea, no son ni siquiera, no tienen algo de en sí de ya de alimento como tal. Ya lo han degradado tanto, lo han malogrado tanto a los alimentos, ¿no? Que justamente hay productos así, ¿no? Que ese es el nombre más adecuado. Tóxicos dulces, agradables y todo, pero tóxicos. Entonces, aquí optar solamente por el primero. El siguiente consejo, número 7, es desinfectar las frutas y verduras, que no es lo mismo que lavar. Lavar solamente es con agua y ya. En cambio, en la desinfección se busca pues limpiar de estas bacterias patógenas, ¿no? Y los restos de pesticidas, porque en el proceso industrial pues utilizan bastante de estos productos y la idea es un poco reducir, ¿no? Estos tóxicos que pueden encontrarlo en las mismas. Entonces aquí van a encontrar estrategias, hay por ejemplo bicarbonato, por ahí entiendo, y otros más que se utiliza para este proceso. Número 8. Cuidar la adecuada combinación de alimentos por sus tiempos de digestión. Esto sobre todo también van a encontrar, hay alimentos que se procesan muy rápido, se digieren, en cambio otros demoran más. Entonces la idea es que los que se procesan más rápido sean los primeros, por ejemplo, y los que demoran más al final. De hecho, no mezclarlos en un solo momento, ¿no? Para que pueda así la digestión proceder de forma más adecuada, ¿no? Y no haya problemas. Ustedes averiguan sobre esos temas, la combinación de alimentos y se van a dar cuenta. Número 9. Elegir alimentos según la temporada de los mismos y en adecuada maduración. Claro, es importante saber de que no todos los alimentos tienen en todos los meses los alimentos nacen en el mismo tiempo. O sea, hay alimentos de acuerdo a cada tiempo y que claro, si uno no encuentra en la temporada que es, ya uno tiene que sospechar que ha sido genéticamente manipulado o algo similar, ¿no? Y en adecuada maduración, porque claro, no hay que esperar a consumir alimentos que estén muy malogrados, pero tampoco que estén muy verdes. De hecho, siempre hay que optar por ese punto de maduración. Por ejemplo, uno de los más comunes son los plátanos, ¿no? Que uno generalmente lo mira que está amarillo, completito así, limpio, dice, y ya, eso es adecuado. Y en general se recomienda que se esperen que comiencen a salirle como las pequitas, las manchas, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta que hasta el sabor es más concentrado. Entonces, la idea es esa, ¿no? Aprender a aprovechar mejor esos alimentos con su adecuada maduración. Número 10. Elegir alimentos más crudos posibles sin cocinar para mantener la integridad de los nutrientes. Esto se debe a que los alimentos cuando salen de la tierra pues tienen una integridad de sus nutrientes y en la medida que va siendo más procesados lo van perdiendo, ya sean sometidos a calor o en otros procesos. Entonces, si bien es cierto, hay alimentos que no se pueden consumir crudos, ¿no? Como son, por ejemplo, las legumbres, ¿no? Entre otros. Pero después, si hablamos de verduras, ¿no? Y frutas, en general sí, esos así como salen, uno debe consumirlo. De hecho, es muy importante considerar ello porque aquí se aprovecha la mayor integridad de los nutrientes y la calidad, obviamente. Número 11. Recuperar minerales y vitaminas. Aquí recuperar lo indico porque cuando conocen la composición generalmente de las células, uno entiende que están compuestos por minerales, ¿no? Vitaminas. Y aquí sugiero el alto volumen de frutas y verduras enfocados en antioxidantes o polifenoles, ¿no? Averigüen sobre esos términos, antioxidantes, polifenoles, y van a ir sacando la relación de qué frutas y verduras más deben estar en su alimentación. Entonces aquí, como les indico, alto volumen, o sea, de los platos que estén mayormente concentrados estos alimentos. Número 12. Recuperar minerales igualmente, pero aquí concentrado con la fibra, pensando en
los microorganismos, o sea, el microbioma humano que tenemos, es decir, los prebióticos, que generalmente se los conoce porque son los alimentos de estos microorganismos. Entonces aquí pensando en la fibra, si bien es cierto, ya se pensó en antioxidantes y bueno, los polifenoles, pero también pensemos en la fibra, ¿no? Porque aquí generalmente ocurre mucho con las frutas, hay varias frutas que sí se pueden consumir con cáscara, pero no las consumen, lo sacan. Entonces, eso es como consumir azúcar. Y de hecho hay varias críticas al respecto, ¿no? Que cuando uno consume mucha fruta o jugo, en realidad está consumiendo más fruta, perdón, más azúcar que otros productos. Y esto es porque no se equilibra con la fibra. Entonces aquí la fibra ayuda en ese sentido, pensando también en lo que son como la función prebiótica que tiene. Número 13, recuperación de carbohidratos. Aquí, sobre todo pensando en la glucosa, es decir, la energía. Aquí recomiendo moderado volumen de cereales, legumbres y otros. Sobre todo aquí lo que son integrales, pensando nuevamente en la fibra, para que ya saben la función prebiótica que tienen y que puedan ser mejor digeridas, diríamos, la glucosa, ¿no? En la sangre, porque con la fibra el efecto es más completo. Y aquí vamos a la número 14, regulación de la microbiota intestinal, moderado volumen de fermentados. Esto es uno de los alimentos que más consumen en los habitantes, por ejemplo, de las zonas azules. Y aquí, por ejemplo, se los conoce como los probióticos. No prebióticos como el anterior, sino los probióticos, que son fomentadores justamente de esos microorganismos que conviven la microbiota intestinal. Aquí en el caso peruano, por ejemplo, hay alimentos conocidos como la chicha de jora, el chuño de papa, el chuño de maíz, ¿no? Otros alimentos también hay como el tofu, el yogur, o sea, son alimentos fermentados y que justamente la idea es siempre, ya sea en bebidas, en sólidos, incluirlos como un componente más en las comidas, de volumen moderado regularmente. ¿Por qué? Porque esto tiene efectos hasta en el eje que le llaman intestino, cerebro, ¿no? Y la microbiota. Hay varios estudios sobre ello, pero quédense con ese tema de que son alimentos fermentados en particular. Número 15, recuperación de lípidos. Bueno, sobre todo lo que son las grasas, ¿no? Las grasas saludables. Aquí pensemos en los alimentos ricos en omega 3 y omega 6, como el aceite de oliva. Y por favor, aquí sí, insisto, no frituras, sino más crudo posible. Aquí el aceite de oliva, por ejemplo, no lo cocinen, pierden su calidad nutritiva. Y claro, el tema es que por costumbre uno es difícil, pero poco a poco puede ir trabajando en ello. Entonces la idea es eso, ¿no? Que se pueda aprovechar justamente esta recuperación de lípidos adecuadamente. Número 16, recuperación de calorías. Aquí sobre todo va enfocado a un bajo nivel o bajo volumen de frutos secos, como las nueces, almendras, ya que estos sobre todo, bueno, si bien es cierto están cargados en calorías, por eso se recomienda un bajo volumen. Sí es necesario tenerlos en las comidas presentes, pero pensando sobre todo en que estas van dirigidas a regular ciertas funciones, ¿no? Como son, por ejemplo, el desarrollo en el caso del cerebro y otros temas más que pueden ir averiguando. Número 17, recuperación de proteínas. Aquí bajo volumen de alimentos de origen animal, ¿no? Y sobre todo orgánicos. Orgánicos es decir que sean lo que llaman de corral, por ejemplo, de granja, y no industriales, porque el tiempo de vida de estos animales, ¿no? O de estos productos en realidad está siendo alterado. Y la idea es que, pues, por ejemplo, se opte por los más fáciles de digerir, como es el pescado, ¿no? Y el tema es de que aquí generalmente se recomienda bajo volumen. ¿No? Número 18. Aquí es un bajo volumen de alimentos quelantes. Quelantes, Queulante, quelante. O sea, estos alimentos quelantes son conocidos porque tienen la propiedad de
arrastrar a los metales pesados que están en el cuerpo. O sea, si bien es cierto, no se puede evitar tenerlo totalmente limpio los alimentos de estos metales, ¿no? Que son tóxicos, pero en la misma alimentación uno puede ir ayudándolo al cuerpo. Y son con estos alimentos. Busquen, hay una lista de alimentos, generalmente son pocos, pero la idea es consumirlo, sí, pero también en bajas cantidades, ¿no? Y averigüen obviamente la dosis que debería ser. Número 19, muy bajo volumen de saborizantes naturales, como por ejemplo, si hablamos del dulce, el que más utiliza la gente, el azúcar, pero se debería optar por natural, ¿no? Como por ejemplo las hojitas de stevia. No el polvo de stevia, sino las hojitas, que yo ya lo vengo usando años y sí puedo dar credibilidad que sí funciona como un endulzante natural. Si hablamos de la sal, del salado, ¿no? Aquí prefieren mejor pagar un poco más por estas sales que están cargadas de minerales, porque esa, la más barata que venden, esa la han quitado casi todo y la idea es recuperar los minerales. Bueno, si hablamos del sabor amargo, por ejemplo, ahí optan también por las especias naturales que existen, ¿no? Como ellas, por ejemplo, la cúrcuma, una de las más conocidas por tener funciones muy importantes para nuestro cuerpo en respecto a la inflamación, para prevenir sobre todo. Número 20. Aquí pasamos ya a la preparación de alimentos. Aquí, sobre todo, es que tengan en cuenta que los utensilios de cocina, fíjense que para preparar los alimentos, fíjense en las ollas. O sea, si son ollas metálicas, más aún, ¿no? Estas ollas ya con el tiempo comienzan a degradarse con el calor y comienzan en sí a contaminar ya los alimentos que uno va pues cocinando. Entonces la idea es que tengan cuidado con justamente con este tipo de ollas. Si pueden, en general se recomienda, por ejemplo, optar por materiales de vidrio, ¿no? O artesanales, porque estas, o de cerámica, por ejemplo, ¿no? O sea, son materiales que expuestos al calor no se van descomponiendo y no hacen que contaminen a los alimentos, producto de la preparación de los mismos. Consejo número 21. Aquí es los utensilios de cocinas, pero para alistar los alimentos. Es decir, por ejemplo, cuidado con los plásticos y tecnopor. Aquí es muy común de que el alimento sale caliente y para llevar, por ejemplo, ¿no? Lo ponen en estos envases. Entonces, cuando están expuestos con el calor, ese alimento ya está contaminado, ¿no? Ya sea con las bolsas también. Ahí hay compuestos como el bisfenol A, ¿no es cierto? Y otros componentes tóxicos que van contaminando a los alimentos. Por eso aquí es mejor utilizar, por ejemplo, envases de vidrio, ¿no? Artesanales también, para que puedan no tener inconvenientes por ese lado. Consejo número 22. Eviten utilizar microondas y similares, porque ya aquí estos tipos de aparatos degradan la composición nutricional de los mismos. O sea, he visto que uno de los hábitos que ya se ha hecho generalmente predominante es que rápido se utilizan estos electrodomésticos y claro, el tema es que si averiguan un poco más van a ver que los alimentos no solamente se calientan, sino se degrada su composición nutricional y la idea es aprovecharlos lo mejor posible. Número 23. Aquí, al hablar de microondas, también hay que tener presente, ¿no? Que la comida calentada, ¿no? Aquí eviten la comida calentada, prefieran alimentos lo más frescos posible. Por eso, ¿no? Esto va en relación con los alimentos más crudos. Es decir, si tú utilizas más alimentos más crudos posibles, no vas a tener que estar con el tema de las comidas. Y también, bueno, si te consideras inversionista, ¿no? O economista, que no, yo hago rendir mi comida 2, 3 días, en realidad el costo que estás asumiendo es mayor el beneficio, porque cuando averiguas más de estos alimentos que están degradándose, te están intoxicando en lugar de nutrirte. Número 24. Sigo en la preparación de alimentos. Consumir alimentos en temperatura ambiente, o sea, adecuada. Ni muy caliente ni muy fríos. También cada vez más se hace costumbre
de que se consume la comida o bien muy caliente o bien fría. Y la idea es que se mantenga una temperatura adecuada, normal. ¿Para qué? Para que así también, por ejemplo, los dientes no sufran, ¿no? Estos impactos que van promoviendo temas como la sensibilidad, por ejemplo. O sea, si se dan cuenta, si tú piensas en tus dientes, también en automático ya estás pensando en tu nutrición. O sea, eso es un buen patrón para tomar en cuenta. Ahora vamos por la degradación primaria de los alimentos, con el consejo número 25. Aquí es dirigir adecuadamente los sistemas de control voluntarios. O sea, en lo que es la alimentación, hay una parte voluntaria que nosotros la manejamos y hay otra que el cuerpo lo hace. Aquí en la voluntaria es, por ejemplo, el sistema respiratorio, ¿no? El sistema nervioso, porque la idea es comer tranquilo, respirando adecuadamente, ¿no? Estar calmado, ¿no? Aquí el componente psicológico es muy importante, aquí está interrelacionado con la otra dimensión psicológica. Y claro, aquí hay que evaluar. Si estás con problemas emocionales, por ejemplo, estás muy cargado, o sea, ya es la hora. Aquí más que un tema es manejar, no es tanto los tiempos, sino más que nada es saber si tu cuerpo está dispuesto para consumir, porque te vas a intoxicar en realidad si tú comes sin tener hambre. Y esto, por ejemplo, cuando estás en periodo de estrés muy alto, en angustia, es mejor tomar pues, una bebida simple y ya, porque si le incorporas alimentos, no va a ser de ayuda en realidad. Y ahora, claro, aquí también, por ejemplo, hay considerar que existe también el ayuno intermitente, o sea, el hecho que te saltes, por ejemplo, una comida, no creas que ya te estás afectando, al contrario, puede ser de ayuda, no si tu cuerpo lo ha hecho, porque también el cuerpo va haciendo su proceso de limpieza interna, ¿no? Y en lugar de complicarlo, lo ayuda a uno cuando hace ese tipo de ayunos intermitentes, ¿no? Que sí tienen mucho respaldo científico. Número 26. Aquí es mantener un medio ambiente adecuado, ¿no? El comedor. Aquí mi experiencia va, por ejemplo, yo vivo muy cerca a una playa, acá a la playa, y el tema es de que mi comedor, por ejemplo, yo ya hace un tiempo he transformado que sea ahí, al frente nada más en arena, ¿no? Al lado de unos árboles. Ahí es más, el árbol hace como si fuese mi asiento, no mi espaldar, y yo me siento ahí en la arena o en el gras. Entonces aquí, yo claro, yo sé que no todos pueden hacer lo mismo, pero ustedes pueden habilitar más su ambiente, es decir, que tengan las más plantas posibles. Si pueden, por ejemplo, en el parque, ¿no? En el parque pueden sentarse a comer. O sea, si ustedes consideran, ¿no? Que esos momentos son, por ejemplo, para relajarse, o sea, estar en un ambiente relajado es el mejor ambiente para poder consumir los alimentos. Entonces, aquí opten por esas recomendaciones y hagan la prueba, ¿no? Van a notar. Ah, el ruido también, ¿no? Y claro, la naturaleza, también la luminosidad, ventilación, esos componentes van a ir viendo, ¿no? O sea, que contribuyen a la mejor digestión de estos alimentos. Consejo número 27. Aquí mantener una postura adecuada para comer. También he visto últimamente que ya cada vez más las personas comen parados y es más, hasta caminando. O sea, tú los ves, cogen por ahí una hamburguesa o algo así y lo pasan, ¿no? Están ellos en su día a día y no son conscientes de sí de lo que está pasando en su cuerpo. Entonces, aquí hay que estar, claro, en una postura adecuada, sentarse, ¿no? Y claro, para poder aprovechar mejor y no tener problemas, por ejemplo, con temas como el reflujo gástrico, ¿no? Ahí ya averiguo un poco más. Diríamos, ese hábito se puede mantener, sí, pero no por mucho tiempo, hasta que vienen los problemas. Número 28. Dirigir también adecuadamente la masticación. Es decir, aquí sí hay que ser conscientes, ¿no? Que la saliva debe ser lo más usada posible. Por eso dije que no hay que consumir mucho líquido en las comidas. Aquí esforzarse más para que la saliva cumpla su función. Claro, aquí no hay que hablar cuando se come, ¿no? Esos hábitos hay que esforzar por hacerlo, no usar distractores, por ejemplo, como el celular u otros, o sea, hay que concentrarse, que sea como un momento sagrado casi, ¿no? En el cual uno interactúa quizás ahí con sus creencias, ¿no? Que sea algo muy, muy especial, ¿no? Muy especial que uno tiene con los alimentos. Número 29. Aquí, bueno, en Japón, de las zonas azules, lo denominan Hara Hachibu.
aquí averigüen, es la ley de comer hasta el 80%. Algunos médicos inclusive te dicen, ¿no? que no deberías comer hasta que te llenes, sino dejarte con un poco de hambre. Bueno, aquí en Japón hablan del 80% y aquí es que esforzarse, ¿no? Por sentir cuando el cuerpo se va a llenar, ya está a punto de llenarse, o algunos dicen cuando ya no tengas hambre, o sea, tú evalúate, tienes hambre, ya no, entonces ya no comas más. Entonces, no hasta que llene el estómago, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, sobre todo cuando uno llena mucho diríamos, el cuerpo se va intoxicando porque ya viene la sobreproducción de los radicales libres, que también averigüen, ¿no? Que se van generando al respecto. Entonces aquí recomendación, ¿no? Es sobre todo esforzarse por lograr así ese tema, ser consciente de cuando uno ya va a llenarse un poco antes. Bueno, utilizar aquí recipientes, ¿no? Para que la comida se vea más grande, ¿no? Las calorías moderadas, por ejemplo, acá pensar también en las calorías, ¿no? O sea, hay muchos, por ejemplo, que comen una hamburguesa, ¿no? Que está llena de calorías, que si bien cumple con este consejo, ¿no? De comer algo moderado, algo liviano, pero como está lleno de calorías, ya malogró en sí aquí el consejo, ¿no? Entonces, aquí también, por ejemplo, el hecho de servirse, también, ¿no? Hay, o sea, cuando tú te sirves varias veces, pareciera que te vas a incorporar más alimentos. La idea es que tú ya reconozcas más o menos el volumen de alimentos que tú necesitas con los platos, ¿no? Los platos o depósitos, de tal forma, una sola vez te sirvas y ya, ¿no? Consumes eso y ya no regresas más a la cocina. Esta costumbre, por ejemplo, la tienen en Japón, ¿no? En Okinawa, que es la zona de las zonas azules. Y finalmente el consejo número 30. Aquí es sobre todo para contribuir a la degradación secundaria, es decir, ya con el estómago, ¿no? Aquí sí es necesario reposar un tiempo necesario hasta sentir que ya pasaron los alimentos y ya no están en el esófago, ¿no? Principalmente. Porque aquí, como les repito, si uno no hace eso, o sea, uno come y rápido se va al movimiento, cuidado, ¿no? Ahí es cuando vienen los problemas de reflujo gástrico. Alguna vez he pasado por esa experiencia. He visto otros también que no lo dan importancia y el tema es que ser conscientes de ello, ¿no? O sea, de hecho yo sé que los ritmos de trabajo y todo no permiten, pero poco a poco se va logrando. Quizás puedes ir empezando reduciendo la cantidad, el volumen. Y ojo, cuando me refiero al volumen, no piensen que es consumir menos alimentos, o sea, en realidad, más que volumen, busquen la calidad, siempre manejen esa regla, ¿no? Poco, pero alto en nutrientes, ¿no? En lugar de comer mucho y muy poco en nutrientes. O sea, eso de ahí ya es cuestión de conocer más los alimentos, cómo están compuestos, pero la idea es esa, ¿no? De que se repose un tiempo necesario y prudente. De hecho, si está en su alcance, pueden aprovechar, por ejemplo, como yo hago. Yo me voy, sobre todo cuando el sol sale, ¿no? Cuando aparece ya el sol, ya al momento de reposar, ahí también ya sabrán los beneficios que tiene el sol en la piel y el tema es como la llamada vitamina D, ¿no? Que en realidad es una hormona, pero el tema es eso, ¿no? Que traten de buscar, como les repito, ese tiempo, ¿no? O sea, esfuércense. Yo sé que sí se puede y su cuerpo poco a poco, en la medida que lo entienda, ¿no? Va a existir una mejor relación, ¿no? Porque hasta un poco comienza a ser consciente cuando todavía estás lleno, ¿no? O sea, no puedes ir rápido, estar por ahí caminando. Es mejor sentarse, como le digo, un tiempo prudente y ya luego comenzar a caminar. Y bueno, con eso terminamos los 30 consejos. Ha sido muy rápido, como les repito, sobre todo que ustedes averigüen, ¿no? De cada consejo. Luego lo comentaremos en el foro de discusión, ¿no? Si tienen dudas sobre uno de ellos, pueden repetir nuevamente, como les dije, aquí el video, anoten el número, luego lo conversamos. Hay más, por supuesto, pero esos son los que hasta el momento, por ejemplo, les puedo recomendar. Y claro, como consejos es extra, porque claro, esos serían los consejos generales. Pero como consejos extra es que no olviden que si padecen de una enfermedad, ¿no? Incluyen alimentos específicos para ellos. Estos consejos están dirigidos sobre todo para mantener el equilibrio sostenible, es decir, no que estés enfermo, sino que se pueda lograr la adecuada recuperación nutricional. Y por supuesto pensando
¿no? Que también pueden haber metales ahí pesados que son tóxicos como el cadmio, por ejemplo, ¿no? El plomo, que el mercurio, ¿no? En sí hay varios metales, entonces la idea es que, bueno, producto de la revolución industrial, pues nos han dejado esa, diríamos, esa barrera, ¿no? Por superar, pero claro, en la medida que acudamos más alimentos orgánicos posibles, en la medida que consumamos más quelantes, ¿no? Y claro, el cuerpo también le ayudemos, ¿no? Justamente esta es la sección, como les mencioné, de la recuperación nutricional, lo que llaman nutrición, ya en este sector. No olviden que hay otros sectores, como mencioné, y que también hay ahí una absorción de estos, sobre todo de estos metales, ¿no? Como por ejemplo son las cremas en la línea cosmética, en la línea de limpieza, o sea, la piel sobre todo es la que más tiene interacción con ello, ahí también está absorbiendo, ¿no? Pero aquí sobre todo me he enfocado en la parte intestinal. Y el tema es que, ¿cuál es el problema con los metales pesados? Aquí sobre todo son con los dos órganos más, bueno, dos sistemas más importantes que considero de nuestro cuerpo. Uno es el sistema nervioso, ¿no? El cerebro, médula espinal, ¿no? Y el otro es el sistema endocrino, ¿no? Comandado por la tiroides, ¿no? Y las otras glándulas, que estas son las que prácticamente mantienen el control normal del cuerpo, y si van siendo dañadas lentamente, ya luego las enfermedades que aparezcan, ¿no? También con el sistema inmune, por ejemplo, si nunca te dan una explicación, tú llegas mal y te tienen todo el tiempo, ya tienes un conocimiento a qué se dan, ¿no? Y es que justamente se va dando una intoxicación lenta, desapercibida, pero el tema es este, ¿no? De que por lo menos en contenidos como este ya te informaste de ello y esto en tus manos está. Por ejemplo, también esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ya que los microorganismos, ¿no? Que forman parte del microbioma, como les dije, están en cada sector, y aquí en este sector intestinal uno puede contribuir con ellos. Y la diferencia con las células humanas es de que si bien las células humanas por su parte, ellas nacen, crecen, se reproducen. El tema es que en el caso del microbioma, ¿no? Uno puede regularlo en la medida de que vaya dándole los insumos que necesita, ¿no? Y con los probióticos necesarios. Entonces, aquí sí, con esto me despido. Espero que tengan en cuenta estos consejos. Estaremos en otra oportunidad comunicándonos. Que tengan un buen día y hasta la próxima.